Ya le doy la bienvenida a todos. Esta es nuestra clase número 5 de Matemáticas 2, ¿ya? La clase pasada, ¿ya? Comenzamos a ver un nuevo concepto que son los logaritmos, ¿cierto? Recordamos las propiedades, ¿cierto? Cómo ordenar logaritmos, ¿ya? Cómo ordenar los logaritmos. Están, a ver, denme un segundo que no los veo. Ah, ya, sí, ahí está. Aquí estamos, aquí Sí, estamos. sí, sí, perdón. Es que en la cámara no aparece, porque aparece un cuadrito donde están sus nombres, y esto no, en esta pasada no los veía ya. Entonces, empezamos a ver el concepto del logaritmo, ¿cierto? Que está estrechamente relacionado con las potencias y las raíces, ¿cierto? En matemática 1 estamos viendo potencia y raíces, ¿sí? Y en matemática 2 cerramos este circuito de aprendizaje con este concepto de logaritmo, ¿sí? La clase pasada, bueno, Elías los vimos cuando estuvimos en clase, vimos todos los ejercicios, pero para el otro grupo, que te uniste ahora, Elías, no alcanzamos a ver todos los ejercicios. Por lo tanto, vamos a realizarlos ya para ponernos al día y agregué más ejercicios, ¿ya? Y aquí con esta clase dejamos atrás el concepto de logaritmo, ¿ya? Todavía estamos en el eje números, ¿cierto? Y solamente hoy día vemos ejercicios, pares, ¿ya? Si ustedes se dieron cuenta, los bombardeé el fin de semana con notificaciones de guías y, no, una guía para matemática 2 la estoy terminando, la guía número 2, ¿ya? Pero los bombardeé con quizzes que eran de la semana anterior, ¿ya? Eh, Como este fin de semana los subí, no hay tanto apuro para hacerlos, ¿sí? Pero se supone que es uno diario. Pero si quieren avanzar, háganse dos, tres, si son de dos preguntas. Algunos vienen con tres preguntas, algunos, ¿ya? Eh, Eso, para que vayan trabajando, ¿ok? Vayan trabajando. Por último, porque me quedé todo el fin de semana haciéndolo, así que muy en la playa estaba, pero igual trabajé. Por último, por compasión mía, no, no, tienen que hacerlo para que vayamos ejercitando los conceptos, porque los quizzes y las guías tienen estrecha relación también con la materia que estamos viendo, ¿ya? El control que se viene y el desafío, que es un control con preguntas más complejas, ¿ya? Va a ser de solamente esta materia. Sin embargo, el ensayo, como tenemos pocas oportunidades para hacer ensayos, va a ser de toda la materia, independiente la hayamos visto o no. Solo los ensayos tienen toda la materia, ¿ya? Pero los controles, la guía, los quizzes tienen materia de la que vamos estudiando clase a clase. ¿Ok? Entonces, vamos, habíamos quedado en el ejercicio número 3, ¿ya? Elías ya lo hizo, pero igual lo puedes recordar porque al final casi lo explicamos más que, ¿ya? No nos vamos a detener tanto, ¿ya? Les doy un poquito de tiempo y los comienzo a trabajar, ¿ok? Dice, si logaritmo en base 7 de P es igual a y logaritmo en base 7 de Q es igual a B, entonces ¿cuánto vale el producto entre P y Q? ¿De acuerdo? No es necesario que lo escriban así tal como sale, sino que su desarrollo en su cuaderno, ¿cierto? Y me indican la alternativa si es que llegaron, o si yo termino el ejercicio, ustedes dicen, ah, mira, lo tuve bueno, y van chequeando ahí su conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, voy a achicar la pantalla porque descubrí que es mucho más fácil trabajar con el lápiz del PPT, ¿cierto? Ok. Empezamos con el número 3 porque en la clase anterior solo habíamos hecho el 1 y el 2. ¿Ok? Entonces, si usted ya lo hizo, me lo dice y bien. Ok, entonces nos dicen que cuánto vale el producto entre P y Q, ¿sí? Pero primero sepamos, encontremos el valor de P y Q, ¿cierto?
Y para poder saber el valor de cada uno de ellos, vamos a aplicar la definición de logaritmo, ¿cierto? ¿Qué es la definición de logaritmo? Es llevar a este concepto a potencia, ¿ya? Su equivalente en potencia. Por lo tanto, si comenzamos con logaritmo en base 7 de p, que es igual a, vamos a decir que la base del logaritmo es igual al resultado del logaritmo, y esto va a ser igual al argumento del logaritmo. Y ahí tenemos el valor de p. Es una expresión, ¿cierto? No es un número concreto, es una expresión, porque depende del valor que tome a, ¿cierto? Luego, el logaritmo en base 7 de q es igual a b, y vamos a aplicar lo mismo, la definición del logaritmo. 7 elevado a b es igual a q. Y ahí tenemos ambos valores. Por lo tanto, nos preguntan, ¿cuánto vale el producto entre p y q? Reemplazamos. P vale 7 elevado a y q 7 elevado a b. Podemos aplicar la propiedad de las potencias de multiplicación de potencia, valga la redundancia, de igual base y distinto exponente. Por lo tanto, conservamos base y sumamos nuestros o sus exponentes. Y ahí está listo. Letra A es la alternativa correcta. ¿Se entiende? ¿Dudas? Sí, ¿Sí? se ¿Sí hay entiende. dudas? Ya. Rodrigo, ¿te queda claro? Sí, todo claro. Sí, ya. No lo digan de buena onda. Ya, si tienen dudas, no, te prometo. Ok, número 4. Dice así. Sí, no, ¿cuál es el valor de t si se sabe que logaritmo en base 15 de menos 5t es igual a 0? Ya. Esto es súper simple porque volvemos a trabajar con la definición del logaritmo. ¿Ya? A ver, traten de hacerlo. Yo sé que Delia ya lo hizo, pero trata de hacerlo nuevamente. Y me dicen qué alternativa es. ¿Qué alternativa es? Yo voy a empezar a hacerlo. Pero si tienen la alternativa, obviamente me la dicen. Aplico definición, ¿cierto? ¿Cuánto les dio? Ahí está. ¿Coinciden sus resultados? Entonces, 15 elevado a 0 por propiedad de las potencias es igual a 1. Lo reordené ya para que la incógnita estuviese a la izquierda. Después el 5 pasa dividiendo, ¿cierto? Y multiplicamos por menos 1 y nos queda positiva la incógnita. ¿De acuerdo? Y ahí está alternativa B. ¿Ya? Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Ya. Estos ejercicios con muchas letras, expresiones, suele como a dar algo de rechazo, ¿cierto? Pero si uno lee tranquilamente, no significa que lentamente, tranquilamente, el ejercicio se va a dar cuenta que no es tan complejo como uno cree o como el ejercicio quiere mostrar. No. Ok, nos dice, con m al cuadrado mayor a n cuadrado, ¿de acuerdo? Dice, logaritmo, acuérdate que si no aparece la base, asumimos que es 10, ¿cierto? Logaritmo en base 10 de la diferencia de m a la cuarta potencia y n a la cuarta potencia, ¿cuánto es? O más que cuánto es, ¿a cuánto equivale?
¿ya? Porque aquí no vamos a encontrar, y miren la respuesta, no vamos a encontrar un valor exacto, sino que una expresión, ¿de acuerdo? Entonces, antes de aplicar alguna propiedad, de hecho no se puede aplicar ninguna propiedad acá, ¿cierto? Aquí los argumentos se están restando, ¿ya? Y no hay propiedad para la suma ni resta de argumentos. Hay propiedad para el producto o el cociente de argumentos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que trabajar ese argumento de tal forma que después podamos aplicar una propiedad. Y si ustedes se acuerdan, esto podríamos aplicar la suma por su diferencia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Suma por su diferencia, un producto notable. ¿Qué dice? Suma por su diferencia. Y dice, cuando tengo, no dice eso. Se aplica el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Puede ser aplicable de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. En este caso en particular, vamos a trabajar de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, logaritmo en base 10, ¿cierto? De esta aplicación de derecha a izquierda de la suma por su diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, m al cuadrado más n al cuadrado, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis y reescribo lo mismo, pero con el signo opuesto. ¿De acuerdo? Y ahí los argumentos se están multiplicando. ¿Ya? Si se está multiplicando, maravilloso porque podemos aplicar alguna propiedad. Y la propiedad equivale a decir, voy a reescribir esto, m al cuadrado más n al cuadrado, y como se están multiplicando, podemos separarlos mediante una suma. Y reescribo el m cuadrado, pero ahora menos n cuadrado. Y ahí está listo el ejercicio. Por lo tanto, alternativa D. La C no es porque hay una resta. Si se estuvieran dividiendo los argumentos, esa sería la alternativa. Pero como se están multiplicando, se suman. ¿Ok? ¿Tienen dudas? Me preguntan. Continuemos con el siguiente. ¿Cuál es el valor de n? Si se sabe que el logaritmo de n en base raíz de 2 es igual a 2, ¿ya? Para este ejercicio es muy sencillo, pero para que sea sencillo tenemos que manejar muy bien los conceptos asociados al logaritmo. Por ejemplo, dónde va la base, dónde está el argumento, dónde está, o sea, el resultado, ¿cierto? Tres conceptos muy básicos. Por lo tanto, dice, reescribo este logaritmo en lenguaje matemático y nos dice, logaritmo en base 2 de n es igual a 2, ¿cierto? Eso es. Por lo tanto, volvemos a aplicar la definición de logaritmo. Entonces nos queda raíz de 2 elevado a 2 y eso es igual a n. Resolvemos esta expresión y vamos a tener el valor de n. Por lo tanto, n va a ser igual. Acuérdate que el exponente, si es igual al índice de la raíz, que en este caso es 2, se pueden simplificar, cancelar, anular, etc. ¿Cierto? Por lo tanto, n es igual a 2. O sea, alternativa B. ¿Ok? Sigamos avanzando para que aprovechemos de verlos todos. Número 7 dice, si logaritmo en base 10 de 2 es igual a logaritmo en base 10 de raíz cuadrada de x, entonces, ¿cuánto vale x elevado a 0,75? ¿Ya? Mira, fíjate bien, aquí tenemos una igualdad de logaritmo. Si aplicamos la definición, quizás podamos llegar a un resultado, quizás, pero sería muy engorroso, entonces
terminaríamos confundiéndonos, ¿ya? En este caso podemos aplicar ecuación logarítmica, ¿ya? Ecuación logarítmica, ¿ok? Ecuación logarítmica, ¿ya? Y la ecuación logarítmica, al igual que la ecuación exponencial, tenemos que en ambos lados de la igualdad tener un solo logaritmo, ¿ya? Con la misma base, por supuesto. En la exponencial teníamos que tener la misma base, ¿cierto? Una base en un lado y una base en el otro lado de la igualdad. Iguales bases. El logaritmo es lo mismo. Un logaritmo con igual base versus otro logaritmo igual base. Si ustedes se fijan, ya están los logaritmos, ¿ok? No hay que adaptar nada. Por lo tanto, como ya están, tienen la misma base, podemos darnos el lujo de cancelarlos. Así como cuando las bases estaban iguales y nos damos el lujo de cancelar las bases y bajábamos el exponente, acá igual. Entonces nos queda, lo voy a reescribir como raíz de x es igual a 2. ¿Ok? Raíz de x es igual a 2. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que despejar la x. ¿Y cómo me deshago? ¿Cómo me deshago de una raíz? Elevando ambos lados de la igualdad en 2. Ahora, si es una raíz cúbica, elevamos por 3. Una raíz cuarta, elevamos a 4 y así sucesivamente. Entonces, recuerda que este 2 del exponente con el índice de la raíz se cancela. Por lo tanto, x vale 4. Ah, mira, es la A. No, todavía no resolvemos el ejercicio. Tenemos que reemplazar en esa expresión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en x elevado a 0,75, reemplazamos el valor por 4 y nos queda que es 4 elevado a 0,75. ¿Ya? O sea, alternativa D. ¿Ya? Hay que estar muy despiertos. El ejercicio es bastante sencillo, pero hay que estar muy despiertos. No perder el foco de lo que queremos resolver. Porque fíjate que habíamos llegado a un 4. Y si usted no está atento o atenta, ¿cierto? Uy, reemplazamos ese 4. Ah, es 4, es la A. No, ¿de acuerdo? Así que ojo con esos detalles. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a M? Es igual a M. Y M en este caso nos dicen que es 3. O sea, ¿cuál de, cuál es, cuál de las siguientes expresiones es igual a 3? ¿Cierto? Si se sabe que el logaritmo en base 3 de 6 es igual a n. Veamos, veamos. Vamos a aplicar en esta expresión logarítmica, vamos a aplicar nuevamente, nuevamente la definición y nos queda 3 elevado a n es igual a 6. ¿Ya? Acuérdate que esta expresión la tenemos que igualar a 3. ¿Cómo la igualo a 3? Tengo que deshacerme de ese n. Por lo tanto, vamos a aplicar raíz enésima. ¿Ya? Vamos a aplicar raíz enésima y nos queda 3 elevado a n bajo una raíz enésima. Es igual a 6 o raíz enésima de 6. ¿Ya? Recuerda nuevamente que si este exponente es igual al índice de la raíz, pum, pum, se cancela. Por lo tanto, lo voy a reescribir la incógnita a la izquierda. Raíz enésima de 6, eso es igual a 3. ¿Qué 3? Es m. Y nos preguntan, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a m? Ok, raíz enésima de 6. O sea, la alternativa B de bueno. ¿Ok? Rodrigo, ¿cómo vas? El Elías lo habíamos visto, como te digo. ¿Cómo vas? Voy bien, ¿Vas bien? Bueno, Elías también te sí. pregunto. Creo que hasta aquí era los ejercicios, ¿no? Número 9. Número 9. Vuelta al cuaderno porque yo los tengo todos resueltos acá. Porque entre hablar, escribir, no puedo hacer tantas cosas a la vez.
Así que estoy preparada. Porque dicen que las mujeres hacemos más cosas a la vez. Nah. Ya. Para que la diferencia, mira bien, para que la diferencia, déjame buscar algún color más lindo, naranjo o rosado. Ya, para que la diferencia, acuérdate, diferencia es una resta, ¿cierto? Esta diferencia. Del logaritmo en base 3 de 4x menos 1 menos la diferencia del logaritmo en base 3 de x. Tome el valor 1, x debe tomar el valor, ya. Ay, cuando lo hablan, cuando empiezo a decir, ya qué ejercicio le voy a poner a los chiquillos, yo lo empiezo a mirar, lo resuelvo antes, ¿cierto? Para poder explicárselo. Y yo digo, uy, no lo entendí. Pero si respiro y lo llevo a un lenguaje matemático, por supuesto, se entiende de mejor manera, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, la base de ambos logaritmos son iguales, ¿cierto? Por lo tanto, puedo aplicar la propiedad y llevar esa expresión de dos logaritmos simplemente a un logaritmo, ¿cierto? Por lo tanto, logaritmo en base 3 de 4x menos 1, acuérdate que si se están restando los logaritmos, los puedo reescribir en un solo logaritmo mediante un cociente o dividiéndose sus argumentos. Ahí. Tome el valor de 1, o sea, igual a 1. Toda esta expresión tiene que equivaler al número 1, ¿cierto? Y para que eso suceda, fíjate, vamos a tomar un camino y es el siguiente. Vamos a aplicar la definición del logaritmo. O sea, 3 elevado a 1 es igual a 4x menos 1 es igual al argumento, ¿cierto? Y el argumento está compuesto de 4x menos 1 partido en x. ¿Ok? Y ahí nos queda una ecuación de primer grado, en la cual tenemos que despejar x y ahí vamos a saber cuánto es el valor que debe tomar x. Suena repetitivo, pero igual prefiero decirlo. Porque a veces yo me pongo a desarrollar y no voy explicando. Yo digo, uy, no, si no leen mi pensamiento los niños. Entonces, lo voy verbalizando. X está dividiendo, pasa multiplicando. Nos queda 3x es igual a 4x menos 1. ¿Ya? Sigo acá. 3x menos 4x es igual a menos 1. Menos x es igual, porque 3x menos 4x, no, menos x, ¿cierto? Menos 1. ¿No puede estar negativo? Ah, no importa, lo multiplicamos por menos 1 y nos queda que x vale 1. O sea, alternativa de dedo. ¿De acuerdo? De dedo, de dedo. Ya. Sigamos avanzando para que alcancemos a hacer todo. Número 10. Y aquí Elías es nuevo para ambos. ¿Ya? Aquí Elías es nuevo para ambos. ¿Se han fijado que hemos hecho varios ejercicios de que nos dan un tipo de operaciones que no estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Pero simplemente tenemos que seguir muy bien las instrucciones, ¿sí? Dice así, se define la operación A, delta, triángulo, como quiera llamarle, ¿ya? A, delta, triángulo, delta, ya es una letra griega, ¿cierto? Y se aplica mucho para variaciones. Pero ya aquí no vamos, no es variación, pero lo estaba diciendo para que se ocupa, pero en este caso no. Bueno, entonces tomémoslo como A triángulo B. Cuando usted en el camino de este ejercicio encuentre A triángulo B, por supuesto A y B van a tomar otros valores. Usted va a realizar la siguiente operación. Va a reescribir el logaritmo, va a sumar los valores A y B, después en el argumento los va a restar. ¿Ya? Bueno, dice que A y B, números reales mayores que 1, ¿cierto? Si no, no se puede cumplir la legalidad del logaritmo, ¿cierto? Tal que A es mayor que B, entonces perdón, 40 triángulo 24 es igual a, ¿ya? Insisto, uno lo ve y dice, oh, ¿qué es esto? No, es solamente reemplazar, muchachos, nada más, ¿cierto? Entonces, 40
es el valor que tomó A y 24 es el valor que tomó B. Eso es simplemente. ¿Ok? Por lo tanto, reescribo 40 triángulo o delta 24, ¿ya? Significa que vamos a decir logaritmo de 40, porque es A más B, más 24, ¿cierto? En el argumento vamos a reescribir y vamos a decir A 40 menos lo que vale B, 24, ¿cierto? Y nada más. Ahora, por supuesto, tenemos que resolver, ¿ok? Tenemos que resolver. Y si tú te fijas, hay un valor exacto que tenemos que resolver, ¿cierto? Entonces, sumemos y restemos primero, ¿cierto? Que es como lo instintivo. Logaritmo en base de 40 más 24, que sería 64. 40 menos 24, ¿cierto? Sería 16. Estaba pensando en 20, ¿no? 16. Y eso quiero saber cuánto es. X. ¿Sí? Ahí. ¿Y qué ocupamos acá? ¿Te fijas que ya se acabaron los fantasmas de los símbolos? Aplicamos definición, nada más. Y decimos 64. Hoy lo iba a poner como exponente, ese es el 4. Nada que ver. Entonces tenemos 64 elevado a x es igual a 16. ¿Ya? Y recuerda que aquí nos aparece una ecuación logarítmica, ¿cierto? Una ecuación logarítmica. Nada que ver, perdón, exponencial, perdón, exponencial, una ecuación exponencial. ¿Cómo sé que estoy frente a una ecuación exponencial? Porque la incógnita está en el exponente. Ese es mi indicador. ¿Cómo resuelvo una ecuación exponencial? Igualamos bases. O sea, el 64 y el 16 lo reescribo en base o en bases iguales. ¿Qué nos puede servir en este caso? Nos puede servir, estaba pensando en base 2, pero yo ya lo resolví en base 4, igual no funciona, nos funciona, ¿ya? Lo vamos a reescribir con base 4. Entonces, el 64 es 4 al cubo, ¿cierto? 4 al cubo. Y reescribo la x. Y 16 lo puedo escribir como 4 al cuadrado. Acá, potencia de una potencia, conservo base, multiplico exponentes. Ahí. Ahora que tengo igualadas las bases, las cancelo y bajo los exponentes, ¿cierto? Lo reescribo acá, muchachos, pero con otro color. ¿Qué color puedo ocupar? El negro. ¿Ok? Entonces nos queda 3x es igual a 2. El 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Y nos queda que x es igual a 2 tercios. O sea, alternativa C. ¿Se entiende? Que en fondo Sí, son simples. O sea, yo digo, son súper simples, pero sí. tenemos que comprenderlos. ¿Me dijeron sí o algo me están comentando? Nada que sí se entiende. Ah, se entiende. Gracias. Entendía. Gracias. Sigamos avanzando. Sean A y B números reales, ¿ok? Números reales mayores que 1, ¿de acuerdo? Si A elevado a C es igual a B, entonces la expresión logaritmo en base B de A en función de C es igual, en función de C es igual, ya. Aquí hay que hacer un poco de análisis, ¿ya? De análisis y vamos a decir lo siguiente. Vamos a tomar la expresión que nos proponen, esa, la vamos a escribir aquí. A elevado a C es igual a B, ¿ya? Para poder llevarla al logaritmo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar a esta igualdad logaritmo en base 10. ¿Ok?
le vamos a aplicar, estoy mirando para el lado porque tengo mi desarrollo acá, es que escribo harto para que no se me olvide. Entonces, ya, logaritmo en base 10, nos queda logaritmo en base 10 de a elevado a c es igual al logaritmo de b. ¿Ok? Ahí aparecen los logaritmos. Luego vamos a decir, aplicar una de las propiedades del logaritmo, que cuando tengo un exponente, este se puede anteponer con una multiplicación, ¿cierto? Y nos va a quedar c por logaritmo en base 10, ¿cierto? De a es igual al logaritmo de b. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a despejar c y nos queda c es igual al logaritmo de b partido el logaritmo de a. Ni por travesura digan, esto es logaritmo de b menos logaritmo de a. No, esa propiedad se aplica cuando los argumentos se están dividiendo. Aquí los logaritmos se están dividiendo. No es lo mismo. Y uno dice, wow, mira, aquí tengo todo en función de c, somos todos felices. No, tenemos la igualdad, ya despejada la c, pero se busca, vamos a ponerlo aquí, se busca, ¿qué se busca? Se busca el valor, ¿ok? De, lo voy a escribir aquí con otro color, se busca el valor de logaritmo en base b de a, ¿cierto? Logaritmo en base b de a, que eso es igual, ¿ok? Al logaritmo de a partido al logaritmo b, partido en b, ¿ok? Entonces, como tenemos que escribirlo en función de c, ¿qué podemos hacer? Lo siguiente. Entonces, ahí. Si c es igual al logaritmo de b partido en a, que es al revés de lo que tenemos acá, de lo que tenemos aquí, ¿qué podemos hacer con toda esta información? ¿Qué podemos hacer? Invertirlo. Entonces, invertimos c, que es el inverso multiplicativo, c, 1 partido en c, es igual al logaritmo de b partido en logaritmo de a. Y ahí queda la alternativa letra A. Igual este ejercicio mastíquenlo, porque no son grandes cálculos, sino que es análisis, comprensión, saber ocupar los conceptos, ¿ya? Y estos son los tipos de ejercicio que vamos a tener que profundizar, ¿ya? Más que calcular, ¿cierto? ¿Ya? Estos son los ejercicios que nos ayudan a desarrollar habilidades. Por ejemplo, el anterior, que hay muchos, en todas las unidades, sean potencias, raíces, logaritmos, después funciones, lo que sea, ¿ya? Este tipo de ejercicios desarrolla la habilidad modelar, ¿ya? Modelar. Otro, comprender, como este, o aplicar, ¿ya? Que son las habilidades que tenemos que desarrollar, ¿de acuerdo? Sigamos avanzando. Uno más simple. Dice, si logaritmo, nada que ver. Si P es igual a 125 elevado a la menos 1, ¿cuál es el valor numérico del logaritmo? Ahora sí, en base 5 de P al cubo. En base 5 de P al cubo. ¿Cómo podríamos hacer ese ejercicio? Hemos hecho algo parecido, sobre todo en potencias también. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánto sería eso?
Bueno, aquí desarrollamos la habilidad a aplicar, ¿ya? Para poder trabajar ese ejercicio, ¿ya? Bueno, hay bastantes caminos. Primero podemos saber el valor específico de P, o sea, invertir 125 y nos queda 1 partido en 125 y nos liberamos del signo negativo. Esa es una opción, ¿ya? Esa es una opción y después llevarlo, reemplazarlo en el logaritmo, después aplicar la definición y hacer una ecuación exponencial, ¿ya? Es una posibilidad. También podemos resolverlo aplicando puras propiedades del logaritmo, ¿ya? Que es otro camino que les quiero compartir, ¿ya? Porque todos los otros los hemos hecho por definición y después sí, por definición y después despejamos la x, ya sea, como les digo recién, una ecuación exponencial, ya sea aplicando, elevando o aplicando algún exponente. ¿Se acuerdan los tres casos de resolución según donde esté la incógnita? Pero ahora lo vamos a resolver solamente con propiedades logarítmicas. Nada de llevarlo a su equivalente potencia. ¿Ya? Presten atención. Acuérdate que hay muchos ejercicios, o sea, hay muchos caminos que llevan al resultado. Ok, entonces no vamos a resolver nada de P, simplemente vamos a resolver directamente o a reemplazar para comenzar a resolver. Entonces nos queda logaritmo en base 5 de 125 elevado a la menos 1 y esto elevado al cubo. ¿Ya? Reemplazamos al tiro nomás. ¿Qué tanto? Luego, ese 125, fíjate, en la base de ese logaritmo también es 5. O ambos son múltiplos de 5. El 5 y el 125. Por lo tanto, ese 125 lo puedo reescribir como potencia en base 5. ¿Ya? Potencia en base 5 y nos va a quedar, fíjate bien, logaritmo en base 5 de 5 elevado a 3. 5 por 5, 25 por 5, 125. Y reescribo todo lo demás, menos 1, menos 3. Ya estos pasos son saltables, pero es para que vayamos viendo de dónde aparece cada exponente. Es igual, logaritmo, podemos multiplicar todas los exponentes, ¿cierto? Potencia de una potencia, ¿sí? Entonces, en base 5, 5, 3 por 1, 3, negativo, por 3, menos 9, ¿ok? Y aplicamos la otra propiedad de los logaritmos. Cuando tengo un exponente, lo puedo anteponer mediante una multiplicación. Y nos va a quedar menos 9 logaritmo en base 5 de 5. Si recordamos otra propiedad, ¿te acuerdas cuando la base y el argumento eran iguales? Toda esa expresión equivale a 1. Entonces nos queda menos 9 por 1 es menos 9. Y ahí está resuelto el ejercicio, con puras propiedades. ¿Ya? Otro ejercicio, avancemos. El valor, el valor numérico de la expresión, toda esa expresión, es, ya, aquí, puras propiedades nomás, ¿sí? Puras propiedades. Y su habilidad es aplicar, ¿ya? Aplicar. Vamos trabajando. Apliquemos entonces. Mira, podemos separarlos, ¿cierto? Aquí en mi desarrollo no los... Ah, sí, sí los separé. ¿Sí? Los separé. Vamos por parte. Trabajemos el numerador de esa expresión, ¿ya? Entonces vamos a decir logaritmo en base 3 de 9 más logaritmo en base 3 de 81, porque hay una multiplicación entre los argumentos, por lo tanto los puedo separar como una suma. Ahora, esto.
podríamos decir que es logaritmo en base 3, 27. 27, ya lo reescribo nomás. Y ahora podemos decir logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado. Reescribo el 9. Más logaritmo en base 3 de 3 elevado a 4. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Luego, logaritmo, y ahora sí modifico el 27. 3 al cuadrado, 3 al cubo en realidad. 3 al cubo, es 27. ¿Sí? Todos los exponentes que aparecen en nuestros argumentos los vamos a llevar hacia adelante aplicando esa propiedad, ¿cierto? Entonces nos queda 2 logaritmo en base 3 de 3 más 4 logaritmo. Vamos a reescribirlo porque me quedó desordenado. Ahí. Más 4 logaritmo, ahí, dividido por 3 logaritmo, 3, ahí. Entonces ahora nos podemos dar el lujo de decir, esto es 1, esto es 1, ¿cierto? Esto es 1. Entonces, lo voy a escribir aquí arribita, lo que sigue acá, ¿ya? Entonces nos queda 2 más 4 partido en 3. 2 más 4 es 6, partido en 3, eso es igual a 2. Alternativa A, por cierto. ¿Ok? Ok, Sigamos avanzando. Logaritmo en base 27 de 81 menos logaritmo en base 81 de 27 es... Ya. Ya, sí. ¿Qué es esto? Menos... Ah, están al revés las bases. No son iguales las bases. Hoy, pero yo me aventuraría a llevarlo a la... que aquí hice otra cosa. Hicieron cambio de base. Sí, se aplicó cambio de base, apliqué cambio de base y ya lo voy a hacer como lo planteé aquí. Que se me ocurrió otra idea al mirarlo, pero voy a hacerme caso. A la Yael del pasado, pero me voy a hacer caso. Era porque quería que recordáramos cambio de base. Ya, hagámoslo. Entonces, logaritmo en base 27 de 81 menos logaritmo en base 81 de 27. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es hacerme caso y vamos a cambiarle las bases, aplicar esa propiedad a ambos logaritmos, ¿ya? Obviamente manteniendo el orden del ejercicio que, si ustedes se fijan, hay una diferencia, ¿sí? Ok, comencemos. Cambiémosle la base primero al logaritmo de base de 27 de 81, ¿ya? Entonces, tenía una estructura logaritmo dividido en logaritmo. El argumento, ¿cierto? Lo reescribo aquí y la base la reescribo acá, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo. Falta la base, ¿ya? Que ahí está la clave de la aplicación del cambio de base. Pero quiero que escribamos la estructura primero. Y acá también le vamos a cambiar la base. Entonces, logaritmo de 81 partido por logaritmo de 27. O al revés. Al revés, al revés, al revés. Estoy mirando y lo estoy haciendo. 27, el argumento va primero y la base va después. Ahí está. Ya. Aquí el chiste, para que se aplique bien esto,
es que tenemos que buscar una base, ¿cierto? Eh, una base que nos convenga, ¿cierto? Una base que nos convenga. Y en este caso, como son todos múltiplos de 3, la base es 3. ¿De acuerdo? La base sería 3. Porque 3, la base, si lo miro desde aplicando o desde la potencia, ¿qué, no, qué exponente tenemos que aplicar a base 3 para que me dé 81? Y acá abajo, al 3, ¿por cuánto le elevo para que me dé 27? ¿Cachai? Entonces me sirve esa base 3. Esto es lo único que tengo que yo reescribir a mi conveniencia del ejercicio, por supuesto, ¿cierto? La estructura es lo que está en azul y lo que está en morado. Eso no nos podemos dar el lujo de cambiarlo a nuestra conveniencia. Lo único que podemos hacer a nuestra conveniencia, por supuesto que matemáticamente sea correcto, es cambiar la base. Por eso se llama cambio de base. ¿De acuerdo? Entonces, como ya cambiamos de base, ahora podemos escribir o reescribir los argumentos en base 3, ¿cierto? Entonces nos queda logaritmo en base 3. El 81, acuérdate que es 3 elevado a 4, dividido el logaritmo en base 3. 27, 3 elevado a 3, menos, y aquí reescribo básicamente, ¿cierto? 3 elevado a 3, logaritmo, base 3 de 3 elevado a 4, ¿ya? Como ya sabemos, podemos aplicar esto de llevar los exponentes delante del logaritmo, ¿cierto? Entonces, nuevamente, 3 no es 3, 4, logaritmo en base 3 de 3. Insisto, todos estos pasos son saltables, pero prefiero explicarlos para que sepan de dónde viene. 3, logaritmo. Estoy solamente reescribiendo, ¿cierto? La expresión, pero anteponiendo los exponentes. Ya, y ahí somos todos felices porque nos deshacemos de los logaritmos. Pum, 1, pum, 1, pum, 1, pum, 1. Este 4 nos tiene que estar tajado. Tachado, tachado. Entonces, reescribo 4 tercios menos 3 cuartos. ¿De acuerdo? 4 tercios menos 3 cuartos. ¿Ok? Si multiplico cruzado, o de la forma que usted le acomode, nos queda 16, 4 por 4, 16, menos 3 por 3, 9. 4 por 3 o 3 por 4, 12. La diferencia que hay entre ellos es 7, entre 16 y 9 es 7, 12 avos, o sea, letra C. ¡Wow! Largo el ejercicio, pero porque hicimos todos los pasos. Ahora, si usted se salta pasos, por supuesto va a ser más simple. ¿Ya? Sigamos avanzando. Ya, este es como más algo, más simple, más simple. Dice, logaritmo en base 4 de 32, ¿cierto? Estoy buscando el desarrollo de la foto. Aquí está, aquí está, ¿ya? Logaritmo en base 4 de 32 más logaritmo en base 9 de raíz de 3 es igual a. También podríamos trabajar en cambiar las bases a cada uno de estos logaritmos, ¿ya? También es una posibilidad, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo por parte. Vamos a trabajar este primero porque van a ser distintas bases, ¿cierto? Para, para los dos. En cambio, en el anterior ocupábamos la misma base para todos. Entonces, por eso lo vamos a hacer paralelo.
Entonces, primero, logaritmo en base 4 de 32. ¿Ya? La estructura del cambio de base, logaritmo de 32 partido el logaritmo de 4. La clave, ahora, ¿qué base me acomoda para este ejercicio? Les digo yo, ¿qué base es la que me sirve? ¿Qué base elevado a un exponente me da igual a 32? Y esa misma base elevado a un exponente me da igual a 4. ¿Cuál me conviene? Les pregunto. ¿Qué base me conviene? ¿Qué base le pongo? Le estipulo. Esta es la parte donde uno decide. Po. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Están? ¿Aló? El Rodrigo creo que dijo una, pero se murió muy rápido. Ah, no escuché. ¿Qué dijo ¿Que lo Rodrigo? repita? Ah, El Elías dijo que era 4. base 4. No, No, no. No, porque el 4, no, mira, dos. 4 por 4, 16. Por 4, 64. ¿De Nos dos? pasa. El 2. El 2 me sirve, po, ¿cierto? El 2. Entonces, al aplicar eso, volvemos a reescribir el 32 en base 2. Oye, hay otros caminos para resolver esto, pero quería que recordáramos el cambio de base, ¿ya? Porque en el colegio yo siento como que se pasa el cambio de base y nunca se profundiza mucho. No se ven aplicaciones. Ya, entonces, en base 2, 2 elevado a cuánto me da 32 y es elevado a 5, ¿cierto? Y vuelvo a poner el 5 delante del logaritmo para que se cancele, ¿cierto? Y acá sería logaritmo de 2 al cuadrado en base 2. Antepongo, no es necesario poner ese igual, sino que ponerlo más abajito. Ahí. Entonces 2, e insisto, este paso es saltable. Nos damos el lujo de decir pum, 1, pum. Entonces, toda esa expresión, lo voy a reescribir aquí, es 5 medios, ¿cierto? 5 medios. Ya, el mismo tratamiento para el que viene, para este, ¿sí? Para eso. Y vamos a cambiarle la base. Logaritmo de base 9 de raíz de 3. Estructura del cambio de base, raíz de 3, logaritmo 9. ¿Qué base le estipulamos? Ya lo voy a decir yo al tiro en honor al tiempo, ¿ya? El 3. Nos sirve la base 3, ¿ya? Y volvemos a decir, logaritmo, esto es 3 elevado a un medio, ¿cierto? La raíz cuadrada de 3 es equivalente a decir 3 elevado a un medio, ¿ya? Lo vimos cuando vimos en potencias y raíces, creo que en la primera clase. Y esto es logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado. Vuelvo a reescribir anteponiendo los exponentes. Y nos queda un medio de logaritmo en base 3 de 3, logaritmo 2, logaritmo base 3 de 3. Cancelamos y nos queda 1, un medio dividido en 2. Y eso sería 1 por 1 por 1, 1. Y 2 por 2, 4. O sea, un cuarto. ¿Ok? Un cuarto. Un cuarto. Y lo reemplazo acá. Un cuarto. Y ahora resolvemos esa suma de fracciones. 5 por 2, o podríamos amplificar por 2 y nos queda 10, que es lo mismo, más un cuarto, y eso sería 11 cuartos. O sea, letra A. ¿Ok? Si usted encuentra un camino más corto, por supuesto, aplique su camino. ¿Sí? Aplique su camino y bien. Si llega al resultado, bienvenido sea.
Otro ejercicio, antes que se nos acabe el tiempo. Ya, esto es un ejercicio de conceptual, ¿cierto? Y la habilidad que vamos a desarrollar con este ejercicio es comprender. Muchas letras, comprender. Dice, si A y B son números reales positivos, tales que A es mayor que B, entonces el logaritmo en base 10. Entonces, logaritmo, lo reescribo para poder entenderlo y observarlo. Logaritmo en base 10 del cuadrado de la diferencia, entre A y B en ese orden es, ojo, siempre. ¿Te acuerdas cuando veíamos puede? Siempre. El grado bueno, en este caso de la pregunta y después el grado de la afirmación, ¿cierto? Entonces, siempre es igual a o al logaritmo de base 10 de la suma entre el cuadrado de A, el cuadrado de B y el doble del producto entre A y B. O sea, ahí están aplicando el cuadrado de binomio, ¿cierto? Logaritmo en base 10 de la suma entre el cuadrado de A, el cuadrado de B y el doble producto entre A y B. Ya, mira, eso está bien, pero es cuando el cuadrado de binomio se está sumando. Aquí se está restando. ¿Se entiende? Dice la suma. ¿Ok? Y acá no. Es la resta más el doble producto del primero con el segundo. Cuadrado binomio. ¿Ya? Doble del logaritmo en base 10 del cociente entre A y B. No, no, porque si queremos hacer eso, aplicar eso, o la afirmación que dice B, es si es que fueran dos logaritmos restándose. Ahí podemos juntarlos en un cociente o una división entre los argumentos. ¿Ok? No cuando los argumentos se estén restando. Aquí estamos mezclando peras con manzanas. ¿Se entiende? Letra C. Letra C. Dice, logaritmo en base 10 del cociente entre el cuadrado de la suma de A y B y el doble del producto entre A y B. Ya, no podemos mezclar aquí cociente. No, no, porque no hay propiedad para la suma ni la resta de los argumentos. Hay propiedad para el cociente y división, perdón, cociente y multiplicación o producto entre argumentos. Entonces aquí se está mezclando peras con manzanas, nuevamente. ¿De acuerdo? Por ende, la D es la mejor candidata para nuestra respuesta. Porque dice, fíjate bien, es más simple de lo que uno cree. Doble del logaritmo en base 10 de la diferencia entre A y B. Claro, pues muchachos. Esto pasa multiplicando, nos queda el doble del logaritmo o de la diferencia entre A y B. Listo. Y eso es todo. Era cosa de aplicar una propiedad y encontrar esto en una lectura o en una forma cotidiana. De un lenguaje algebraico, llevarlo a un lenguaje cotidiano. Por eso es la letra D, de dedo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya, este Sí. último ejercicio, muchas gracias, es súper simple, pero se los voy a agregar a la guía que le estoy confeccionando. Ya, son 20 ejercicios, voy en el ejercicio 16. Entonces, esta se los voy a sumar a la guía número 2, que la voy a subir un ratito más, para que la trabaje. Ok, muchachos, gracias. Vamos a detener la grabación.